Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera sesión en donde vamos a estar definiendo las propiedades y de los números reales, vaya, en general, cómo se clasifican estos números. Aunque posiblemente ustedes ya lo han visto en algún otro curso, es importante que nosotros recordemos cómo se clasifican estos números y cuáles son las propiedades que cada uno de estos números o conjunto de números tiene. Pues bueno, como podemos ver aquí en este diagrama, pues tenemos los números reales. Los números reales se pueden clasificar en diferentes, o se componen más bien de diferentes subconjuntos. Tenemos el conjunto de los números racionales y los números irracionales, que pues esos conjuntos son mutuamente excluyentes. Es decir, no tenemos números que pertenezcan tanto a los números reales como a los números racionales, perdón, como a los números irracionales. Bien. Dentro de los números reales vamos a tener aquellos que son enteros y aquellos que son completos. En inglés se hace esa distinción de integers y whole numbers, aunque en la mayoría de los libros que se encuentran en español simplemente se manejan como un solo conjunto llamado el conjunto de los números enteros. Bien, y dentro de los números enteros vamos a tener a los números naturales. Pues vamos a comenzar a estudiar estos números desde los números naturales, después los números enteros, después los números racionales y por último los números reales. Dentro de los números reales, pues estos irracionales van a tener su propia clasificación, están fuera de todos estos números debido a una propiedad, una característica que vamos a estudiar de ellos. Pues bien, para empezar tenemos el conjunto de los números naturales, set of natural numbers. Este conjunto de números está formado por todos los números enteros y que sean positivos, perdón, y sus operaciones nos van a dar como resultado otro número natural. Bien, esos números naturales se van a denominar o se van a identificar por esta letra N, que a veces cuando nosotros no tenemos la paciencia como para dibujar esta letra N, con que dibujemos una N de esta manera ya es más que suficiente como para decir que estamos hablando de los números naturales. Vamos a hacerlo un poquito más derechita. Algo así, bueno, me entienden, ¿no? Ok, entonces este conjunto de los números naturales se va a formar por los números 1, 2, 3, 4, etcétera. Tienen que ser enteros y tienen que ser positivos y vamos a comenzar con el número 1. Una de sus propiedades es que las operaciones van a dar como resultado un número natural. Vamos a ver que esto no siempre es cierto, sobre todo cuando tenemos la resta y las divisiones. En una suma, pues si estamos sumando dos números que son naturales, pues evidentemente me van a dar como resultado otro número natural. 15 más 3 es 18. Estos dos son números enteros y son positivos y aquí voy a tener el 18. Bien, en la resta, ¿por qué no se va a cumplir en la resta? Bueno, aquí por ejemplo tenemos el número 15 y a el 15 le vamos a restar ese 3 y nos va a dar 12. Aquí sí se está cumpliendo, pero cuando lo hacemos al revés, 3 menos 15, esto nos da menos 12. ¿Por qué en la resta no se cumple? Recordemos que la resta es suma de números negativos y si estamos sumando números negativos, los números negativos luego entonces ya no son números naturales. Por lo tanto, en la resta no aplica para los números naturales. Bien, en la multiplicación aquí se aplica. Yo tengo dos números que son los factores de una multiplicación. Al multiplicar el 15 por ese 3 me va a dar un número 45 positivo. Por lo tanto, en esta operación sí me quedo con esos números naturales. Otra excepción que tenemos a la hora de hacer estos números naturales o de las propiedades de estos números naturales es la división. Porque en la división, cuando yo hago, por ejemplo, 15 entre 3, bueno, el 15 es un número natural, el 3 también, me va a dar como resultado el número 5. Aquí sí se está cumpliendo esta característica. Bien, pero ¿qué va a suceder cuando yo lo hago al revés? Un número menor entre un número mayor, 3 entre 15, entonces esto me va a dar un número fraccionario. Esto ya no es un número natural. Por lo tanto, en la división hay esa discrepancia entre que a veces sí se cumple, a veces no se cumple esta propiedad que nos dice que sus operaciones básicas o sus operaciones aritméticas van a dar como resultado un número natural. Bien. El siguiente conjunto o subconjunto de los números reales es el conjunto de los números enteros, set of integer numbers, que nosotros vamos a identificar por esta Z. ¿Cómo le escribimos esa Z? Pues la podemos escribir de esta manera y con eso ya nosotros sabemos
que ese es el conjunto de los números enteros. ¿Y qué son los números enteros? Bueno, los números enteros ahora sí ya van a ser todos los números que sean enteros, tanto los positivos como los negativos, como comentaba hace unos minutos. En inglés a veces hay que hacer esa distinción entre los números enteros y los números completos. Los números naturales ya sabemos que son del 1 al infinito y siempre y cuando sean enteros, ¿bien? Pero los números que son completos, así como se llaman en inglés, whole numbers, van a incluir a este cero, que es el número neutral, vaya. Y ahora sí, los números enteros, como los conocemos en español, van a incluir todos los negativos y los positivos que sean, precisamente como su nombre lo dice, enteros. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con las operaciones? Bueno, cuando yo quiera realizar una suma, voy a ver si A y B, si ambos números que estoy sumando son mayores a cero, cuando yo sume A y B, pues el resultado va a ser mayor a cero. Cuando yo hago una resta, por ejemplo, se respeta el signo del número de mayor valor absoluto. Más adelante vamos a ver a qué se refiere este valor absoluto, pero pues de forma general, pues hay que ver, bueno, cuál es más grande o cuál está más alejado del cero, el positivo o el negativo. Y dependiendo de cuál está más alejado del cero, entonces ese va a ser el signo de nuestro resultado o de nuestra resta. Y en la multiplicación y la división hay que utilizar estos signos de operaciones, los signos, las leyes de los signos que ya hemos utilizado desde prácticamente la primaria. Ahora vamos a ver el conjunto de los números racionales, set of rational numbers, que se van a representar o simbolizar por esta Q que tenemos aquí. Bien, ahora sí, son los números que se pueden expresar de esta forma, P entre Q, es decir, una fracción, donde P y Q son enteros y Q es diferente de cero. Estos números se van a poder representar como una fracción independientemente del resultado de esa fracción, si es que esa fracción se puede dividir, si esa fracción es propia o si es impropia, eso realmente no nos va a interesar. Si se puede expresar a manera de una fracción, ya sea propia o impropia, entonces vamos a tener un conjunto de números, va a pertenecer más bien ese número al conjunto de los números racionales, va a ser un número racional. Por ejemplo, el menos 9.5. Ese menos 9.5 yo lo puedo expresar como menos 19 medios. Si yo expreso ese menos 9.5 como menos 19 medios, entonces lo estoy expresando como una fracción de la forma P entre Q. El número menos 7. Ese número 7 también lo puedo expresar como menos 7 sobre 1. Es menos 7 enteros. Aquí el menos 7 está tomando el valor de P y el 1 está tomando el valor de Q. Entonces menos 7 enteros es lo mismo que menos 7, por lo tanto el 7 o el menos 7 también es un número racional. El menos 7 ahí es un número entero, pero también es un número racional. Bien. Cuando yo tengo 3 medios, 3 y un medio, perdón, o menos 3 y un medio en este caso, ese menos 3 y un medio, que es una fracción mixta, yo la puedo convertir a una fracción impropia. 3 por 2 son 6, más 1 son 7. Y el denominador se queda igual, entonces aquí yo tengo menos 7 medios. Este número de 3 y un medio, entonces, como lo puedo expresar a manera de fracción, eso quiere decir que el 3 y un medio, que es lo mismo que menos 7 y un medio, también es un número racional. Bien, ahora vámonos con este 2 tercios. 2 tercios, pues ahí está solito, ¿no? Ya no hay que hacerle nada. Vemos que se expresa como P sobre Q. También el 5 medios, 5 es P, 2 es Q, 5 medios también es un número racional. La raíz de 49, ¿por qué también es un número racional? Bueno, sabemos que la raíz de 49 es 7. Pero ese 7 yo lo puedo expresar como 7 enteros o 7 sobre 1. Ese 1, que es un 1 mágico, hace que todos los números enteros y todos los números naturales puedan también al mismo tiempo ser números racionales, porque los puedo expresar a manera de esta fracción.
Bien, ahora, ese 9.3, que es un 3 periódico. Ahorita vamos a ver qué significa con que sea periódico. Yo lo puedo expresar como 28 tercios. Si yo divido 28 entre 3, ese 28 entre 3 me va a dar 9.33333 y así se va a seguir. Pero ese 9.333 que tiene un número de cifras decimales infinito, a final de cuentas lo voy a poder expresar como una fracción de la manera P entre Q, donde P es 28 y Q es ese 3. Entonces, 9.3 periódico es un número racional. Ese 9.3 definitivamente no es un número entero, no es un número natural, pero sí es un número racional. Entonces vamos a volver a nuestros números. De aquí todos los números son racionales, estos números que tenemos en azul, pero los que además de ser racionales son enteros es el -7, el 5 y este raíz de 49, que es 7. Y a su vez, este 5 y este 7 son también números naturales. Bien, aquí hay que tomar en consideración algo bastante importante, que los números racionales pueden ser identificables por su representación decimal. Bien, por ejemplo, los números enteros. 3 quintos entre un quinto, perdón, esto se resuelve como 3 por 5 nos da 15 y por otro lado 5 por 1 nos da 5. 15 entre 5 pues nos da 3. Este 3 es un número natural, también es entero y también es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque ese 3 yo lo puedo expresar como 3 enteros. Bien, ahora tenemos los números con número de decimales definidas. Por ejemplo, el número 5 décimos es lo mismo si nosotros le sacamos eh, eh, quinta a cada uno de estos, entonces esto se convierte, más bien se convertiría en 1. Aquí nos equivocamos, un quinto y un quinto es exactamente lo mismo que 0.2, no 0.5. Bien, ese número de 0.2 pues es un número con número de cifras decimales definidas, tiene una sola cifra decimal. Bien, por otro lado también tenemos los números decimales periódicos, el 1/3, que es 0.33333 y así de forma infinita, y para escribirlo de forma resumida simplemente lo ponemos como 0.3 con este sombrerito aquí arribita, o el número 2 séptimos, que 2 séptimos es 0.285714 y después otra vez se repite esa serie de números 28, 57, 14 y seguiría otra vez 28, 57, 14, 28, 57, 14. Entonces, para no estar escribiendo así tantas veces ese 28, 57, 14, simplemente lo vamos a dejar definido como 28, 57, 14 con este sombrerito aquí. Bien, este número y este número, o estos que tengo aquí, a final de cuentas son números racionales. Y son números racionales porque yo los puedo expresar a manera de fracción, una P entre una Q. Bien, aquí tenemos esta regla que nos dice que Q debe ser diferente de 0. ¿Por qué debe ser diferente de 0? Cuando yo estoy haciendo una división, y donde yo tengo el numerador arriba y el denominador abajo, ¿por qué este denominador nunca puede ser 0? Nunca va a poder ser 0 esa P, o esa Q más bien que tenemos aquí. Nunca va a poder ser 0. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros estamos haciendo una división, hacemos esa división de un numerador entre un denominador, donde tenemos un cociente a final de cuentas, y el cociente se va a componer de un divisor, que va a ser el número que está dividiendo, la acción de dividir, y el dividendo, que va a ser la cosa que estamos dividiendo. Vamos a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, una pizza. La pizza va a ser el dividendo, porque la pizza es la que va a ser dividida. Y quien va a dividir a la pizza va a ser el divisor. En este caso, si nosotros queremos dividir la pizza entre el número de personas que estamos en una mesa para comer la pizza, entonces ese número de personas va a ser el divisor. Bien,
Aquí, por ejemplo, estamos dividiendo esta pizza en 8 rebanadas. ¿Por qué? Vamos a asumir que cada persona que está presente en la mesa se va a comer una y solo una rebanada de pizza. Entonces, ese número 8 va a ser el divisor, que es el denominador en una fracción, y pues vamos a dividir una pizza en 8 pedazos. Eso quiere decir que nuestra fracción quedaría como una pizza entre 8 personas, un octavo. A cada persona le va a tocar una octava parte de esta pizza. Pero ¿qué va a suceder si en lugar de tener 8 personas, nosotros nada más tenemos o somos, no es que tengamos, somos 4 personas? Bueno, pues entonces el divisor cambia de 8 a 4. Vamos a tener entonces luego que nuestra pizza, en lugar de tener que dividirla en 8 rebanadas, simplemente la dividimos en 4 partes. Bueno, de ahí nosotros vemos que 2 octavas partes, una octava y una octava, 2 octavas partes es lo mismo que una cuarta parte. Pero bueno, ¿y qué va a suceder si en lugar de tener 4 personas, tenemos solamente 3 personas? Somos 3 personas. Pues entonces la pizza la vamos a dividir en 3 partes y a cada persona le va a tocar la tercera parte de la pizza. Una tercera parte, otra tercera parte y otra tercera parte. Aquí tenemos entonces 3 tercios. Pero si en lugar de tener 3 personas, solamente tenemos 2 personas, entonces tenemos que a cada persona le va a tocar la mitad de una pizza. Aquí tenemos la mitad y aquí tenemos la otra mitad. Bueno, un media pizza. Pero si nada más tenemos una sola persona, si nada más estoy yo solito queriéndome comer esta pizza, pues entonces la pizza la voy a dividir una pizza entre una persona. Pues no le hago nada a la pizza, simplemente me la como y listo, ¿no? Pero, ¿qué va a suceder si no existen las personas? No hay personas en esta mesa. Hay una pizza, pero ¿en cuántas partes la tengo que dividir si no hay personas? ¿Se puede hacer eso? Bueno, pues o sea, a lo mejor la respuesta, primera respuesta que se nos viene a la mente es, bueno, pues no la dividas, ¿no? Bueno, pero ya vimos que si no la divido, yo tengo un entero. No tengo 1/0. Yo tendría un entero, pero un entero ya vimos que es cuando yo tengo una persona que se va a comer una pizza, un entero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo no tengo personas, ¿cómo voy a poder dividir algo entre algo que no existe? Eso no se puede hacer. Por lo tanto, no se puede dividir entre cero. Y es por eso que los números racionales nos ponen esta característica o esta propiedad. Se puede expresar el número de la manera P entre Q, pero que Q no pueda valer cero. Porque si entonces Q vale cero, entonces ese número no existe. Es una aberración. Vámonos con los siguientes. Ahora tenemos el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales, set of irrational numbers, va a estar formado por las fracciones que no son periódicas con un número infinito de cifras decimales. Es decir, aquellos números que tienen un número infinito de cifras decimales, pero que a diferencia de aquellos números que sí tenían un periodo y que se estaban repitiendo de forma periódica, como por ejemplo los que vimos aquí, estos que tenemos el 1/3 y 2/7, que se pueden expresar a manera de fracción, pero que no tienen, que tienen siempre un número periódico, 3, 3, 3, 3, 3 o 28, 57, 14. En el caso de los números irracionales, esos no van a poder tener un número finito de cifras. Por ejemplo, el número 501/23 se puede expresar de la forma P entre Q. Sí. Sin embargo, cuando nosotros lo pasamos a su forma decimal, no tienen una serie de números que se estén repitiendo, cada vez van cambiando. Otro número, 62/7, 8.8571428 y cada vez van cambiando. Un número muy, muy famoso que utilizamos mucho en las ciencias es el número pi.
donde el número pi es 3.14, 1592, 6 y sigue. Y nunca se ha logrado identificar cuándo es que este número se va a estar repitiendo otra vez a 14, 1592, 6. Va cambiando. No hay algún número periódico que se esté repitiendo. Este número es bastante interesante, el número pi y de dónde se obtiene el número. Más adelante en este curso vamos a ver qué significa este número de 3.14926 que proviene precisamente de medir cuántas veces cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia. Este número se utiliza, por ejemplo, cuando se mandan satélites al espacio para que los satélites puedan orbitar la Tierra. Y precisamente porque no se ha descubierto el número finito de cifras decimales del número pi, anteriormente pues se tenía como que ese miedo de que, bueno, ¿qué va a suceder con los satélites cuando ya den un número infinito de vueltas alrededor de la Tierra? Van a tender a entrar a la Tierra, si es que me quedo corto en las cifras de decimales de pi, o se van a salir de la órbita y se van a ir hacia el espacio por incluir o redondear hacia arriba ese número pi. Otro número que también es irracional es el número e, donde el número e, que es el número de Euler, más adelante igual vamos a estudiar este número, tampoco va a tener un número de cifras que se van a estar repitiendo como de forma periódica. Y por último, un número un poco más sencillo al cual hemos visto más veces es la raíz cuadrada de 2, que esa raíz cuadrada de 2 al calcularse igual va a ser un número irracional porque no tiene un número repetido de cifras que sean periódicas. Muy bien. Ahora vamos a hacer un repaso de conjuntos especiales de números. Review a special set of numbers. El primero que tenemos es el número de los números del sistema decimal. Se llama sistema decimal precisamente porque viene de 10 números o 10 símbolos que nosotros utilizamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de este décimo número, el número 9, se empieza a hacer una combinación de estos números. El primero con el último, o en este caso estos primeros dos, después estos dos, después este con este. Y así cada 10 veces esos números van a estar entonces ahora cambiando. Utilizamos 10 símbolos para este sistema y por eso se llama el sistema decimal y es un conjunto de números. También tenemos los números primos, que los números primos ya vimos en cursos anteriores que son los números que solamente pueden dividirse entre sí mismo y entre el número 1 o la unidad. Bien, y como resultado pues vamos a tener siempre un número entero. En este caso tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así aquí tenemos los primeros números primos del 1 desde el 2 hasta el 97, vaya. Hay una forma muy rápida de construir estos números utilizando la criba de Eratóstenes. Bien, que eso es algo que ya también se cubrió en otro curso de matemáticas. Y también tenemos los números denominados, que los números denominados son el conjunto de los números que no se van a ajustar al sistema métrico decimal, es decir, no se van a ajustar a esta reglita en donde utilizamos 10 símbolos y a partir del décimo símbolo entonces va a ser una combinación de estos. Uno de ellos es pues los ángulos, porque los ángulos independientemente de que si los midamos en grados o si los vamos a medir en horas, minutos y segundos, o si los vamos a medir en radianes, pues no cumplen precisamente con el sistema decimal. Otro es cómo nosotros medimos las horas. Las horas lo medimos en una base de 60 minutos, 60 segundos, 24 horas, entonces va cambiando, nos ajusta a este sistema. Y por último, el sistema inglés, donde pues ahí sí está muy diferente, ¿no? Una yarda mide 3 pies, un pie mide 12 pulgadas, una libra mide 16 onzas. Este sistema inglés se utiliza en otros países como Estados Unidos y aunque en México pues sabemos que este sistema inglés pues es un poco diferente y preferimos entonces el sistema internacional. Otro número o conjunto de números especiales son los números pares, que los números pares, el conjunto de los números pares son aquellos, es aquel que, en donde los elementos de este conjunto pueden ser descritos como x que pertenece a los números enteros, tal que x es igual a 2 multiplicado por un número b.
donde b pues va a ser una cifra que pertenece al número, o algún número entero. Bien, puede ser positivo, puede ser negativo, simplemente elegimos cualquier número b que pertenezca a los números enteros y lo multiplicamos por 2. El resultado va a ser x, donde x van a ser todos estos números. Entonces, elegimos cualquier número, el que ustedes quieran, siempre y cuando sea entero, ya sea positivo o negativo. Si lo multiplicamos por 2, siempre nos va a dar un número par, y por eso esta es la reglita que nos indica que un número va a ser par. A diferencia de los números impares, donde es algo muy similar, sin embargo, a esa b la vamos a multiplicar por 2, pero después le vamos a sumar el número 1. ¿Qué es lo que va a hacer el sumarle el número 1? Bueno, pues ya vimos que cualquier número multiplicado por 2, cualquier número entero multiplicado por 2 nos va a dar un número par. Cualquier número par, al sumarle una cifra o incluso al restarle una cifra, pues nos va a dar un número impar. Y por eso esta es la regla que siguen los números impares. Pues bien, aquí les dejo una tabla en donde nosotros podemos expresar los números reales utilizando intervalos. Bien, los intervalos pueden ser cerrados, pueden ser abiertos, semiabiertos o pueden tender al infinito. ¿A qué significa que un intervalo sea cerrado? Cuando nosotros queremos fijarnos o poner la atención no nada más en un solo número, sino en un intervalo de números, es importante indicar si podemos utilizar los extremos de estos intervalos. Bien, por ejemplo, tenemos aquí este intervalo, todos los números que hay desde el 0 hasta el 10. Un intervalo cerrado significa que sí vamos a incluir el 0 y que sí vamos a incluir el 10, y se expresa de esta manera, con estas llaves 0, 10. Si queremos hacerlo de manera descriptiva, lo vamos a hacer así: a menor o igual a x menor o igual a b, donde este menor o igual nos está diciendo precisamente es igual que tanto a como b vamos a poder utilizarlos. En el caso de nuestro ejemplo, para ponerlo de esta manera, pondríamos 0 menor o igual a x menor o igual a 10. Y aquí sería entonces a vale 0 y b valdría 10. De manera gráfica lo que hacemos es que dibujamos una línea desde el 0 hasta el 10 y rellenamos esos extremos con estos circulitos para indicar que sí podemos utilizar el 0 y que sí podemos utilizar el 10, que aquí no se alcanza a ver, vamos a ponerlo aquí arribita, del 0 al 10. Bien, un intervalo abierto significa que no vamos a poder utilizar los extremos. Por ejemplo, de los números desde el -5 hasta el 5, pero sin incluir el -5 y el 5, solamente a todos los números que están entre estos dos, entre el -5 y el 5, independientemente de que si sean números enteros o si son racionales o irracionales. Simplemente todos, absolutamente todos los números de forma continua que caben desde el -5 hasta el 5. Bien, en este caso, por ejemplo, se expresan de esta manera cuando queremos expresarlo en intervalos. Dejamos, en lugar de utilizar llaves, utilizamos estos paréntesis. Y la descripción de los intervalos, en este caso sería -5 menor a x menor a 5. Aquí ya no estoy incluyendo este menor o igual, por lo tanto es un intervalo abierto. Entonces escribo desde el primer número hasta el último número, que en este caso sería desde -5 hasta 5, por aquí estaría el 0, y al indicar este círculo abierto sin rellenar, estoy diciendo que no voy a poder utilizar el -5 ni el 5, pero sí todos los números que haya entre el -5 y el 5. Bien, los semiabiertos puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. Aquel número que tenga la llave, ya sea de un lado izquierdo o del lado derecho, es el número en el que sí voy a poder incluirlo dentro de este intervalo. Por ejemplo, a menor a x menor o igual a b, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. A no lo voy a poder utilizar, pero b sí lo voy a utilizar. Como ejemplo tenemos desde el -3 hasta el 1, pero donde el 1 sí lo puedo incluir dentro del intervalo, pero el -3 no lo puedo incluir. Y
de forma contraria, 0 a 5, donde el 0 sí lo voy a poder incluir, pero el 5 no lo incluyo dentro de un intervalo. ¿Y para qué nos van a servir estos intervalos? Porque a veces nosotros necesitamos reportar algún conjunto de números o algún intervalo de números, ¿no? Y es bien importante saber si, por ejemplo, todos los estudiantes mayores a 18 años, eso significa que ya son adultos, ¿no? Pero son adultos aquellas personas que son mayores a 18 años o mayores o igual a 18 años. No es lo mismo decir simplemente mayores a 18 años que mayores iguales a 18 años. Y a eso se refieren estos intervalos. Y por último vamos a tener aquellos intervalos que son el infinito, donde como el infinito nunca se puede alcanzar, siempre el infinito ya sea positivo o negativo, lo vamos a indicar como un intervalo abierto. Muy bien. Por último, vamos a ver estos valores absolutos, el absolute value. El valor absoluto sabemos que pues para cualquier número que sea real, vamos a decir el número A, su valor absoluto se va a definir como pues estas dos rayitas y donde tengo dentro de esas dos rayitas el número A. Y el valor absoluto va a ser simplemente este número A si A es mayor o igual a 0, es decir, si A es positivo, pero va a ser menos A si A, el número solito A, es negativo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo el valor absoluto de 3, bueno, el número 3 es un número positivo, pues el valor absoluto de 3 simplemente va a ser 3. Por otro lado, si lo que tengo aquí adentro es negativo, entonces lo que tengo que hacer es anteponerle un signo negativo a este para que menos por menos pues me dé este positivo. Para no enredarnos tanto con esta reglita, simplemente el valor absoluto es qué tan alejado está un número del 0. Si yo quiero poner aquí el número 3, por ejemplo, yo sé que el número 3 está alejado del 0 3 unidades. Pues el valor absoluto del 3, pues es 3, porque está 3 unidades alejadas del 0. Pero si yo quiero el menos 5, que estaría más o menos por acá, entonces ese menos 5 está alejado del 0. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces el valor absoluto de menos 5 pues es 5, porque está alejado del 0, 5 unidades. Bien. El valor absoluto de menos 3 pues también sería 3, porque estaría alejado 1, 2, 3 unidades. Bien. Una nota que hay que considerar es que el valor absoluto de un número siempre es positivo, salvo en el caso del 0, cuyo valor absoluto es 0. 0 no es ni positivo ni negativo, simplemente 0 y el valor absoluto de 0 es 0. De ahí en fuera, fuera del 0, el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser positivo. Vamos a ver, si nosotros tenemos este valor absoluto de x menos 3 es igual a 2, pues en este caso esta x puede valer 1 o puede valer 5. 1 menos 3 pues nos va a dar menos 2. El valor absoluto de menos 2 va a ser 2. Pero si también utilizamos que x valga 5, 5 menos 3 nos va a dar 2 positivo. Y el valor de 2 positivo pues va a ser 2. Otro ejemplo va a ser cuando nosotros tenemos una inigualdad. El valor absoluto de x tiene que ser menor a 3. Bueno, entonces eso quiere decir que para que sea menor a 3, esta x va a poder tomar todos los valores entre el menos 3 y el 3, de tal manera que si yo, por ejemplo, aquí pusiera menos 1, el valor absoluto de menos 1 va a ser 1 y 1 sigue siendo menor que 3. O si yo pongo aquí el número 2.5, el valor absoluto de 2.5 es 2.5 y va a seguir siendo menor que 3. Pues bien, por último aquí les dejo estas propiedades de valores absolutos, Absolute Value Properties, para que ustedes las puedan tener a la hora de estar resolviendo valores absolutos. En ocasiones, cuando ya veamos la parte del cálculo, estas propiedades nos van a servir muy a bien cuando estemos realizando o estudiando algunos de los teoremas o algunos de los axiomas. Entonces, ¿qué esencialmente me dicen? El valor absoluto de una multiplicación
o de un producto va a ser igual a el producto de los valores absolutos. En este caso, el valor absoluto de un cociente es lo mismo que el cociente de los valores absolutos. Cuando yo tengo una resta de dos números a menos b, definitivamente a menos b no es lo mismo que b menos a. Sin embargo, cuando yo le pongo estas barras de valor absoluto, un número va a dar positivo y el otro me va a dar el mismo número pero negativo. Y el valor absoluto de ambos pues va a ser el mismo. Por lo tanto, puedo igualar estas dos. Menos a, el valor absoluto de menos a, pues va a ser lo mismo que el valor absoluto de a. Esta reglita, a más b, el valor absoluto va a ser menor o igual a el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. Pero siempre tiene que ser menor o igual a. Nunca va a ser mayor este valor, porque todo va a depender pues del signo de esta a y de esta b. La sexta, el valor absoluto de a va a ser menor a b si solo si a está entre menos b y a. Como yo tengo que a va a estar entre estos dos, eso quiere decir que el valor absoluto de a siempre va a ser menor que esta cifra b. Y por otro lado, el valor absoluto de a va a ser mayor a b si es que a ahora es mayor a este b. O bien si a es mayor a menos b. Es decir, cuando está fuera de los rangos de este valor que tengo aquí.